CXO Community. Por eso preguntábamos. Bien. Llegamos al panel legal. Muchas gracias a los que se hayan quedado, que estamos un poco demorados. Este panel legal dice regulando la nube. Vamos a comenzar por el señor Marcelo Temperini. Le damos las gracias por haber viajado hoy desde la ciudad de Santa Fe. Marcelo Temperini es abogado especializado en Derecho Informático. Fue egresado con el tercer mejor promedio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Desde hace varios años es investigador dedicado al estudio de Derecho y Nuevas Tecnologías, en especial orientado a la protección de datos personales, delitos informáticos, seguridad de la información, propiedad intelectual y redacción de políticas, términos y condiciones. Asimismo es técnico analista de seguridad y vulnerabilidad de redes de la información. Es codirector de la red elderechoinformático.com, el portal de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías más grande de Latinoamérica. Es miembro de la Asociación de Derecho Informático de Argentina, ADIAR. Es colaborador activo y administrador del sitio oficial de la asociación. Es prosecretario en la Comisión de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías del Colegio Público de Abogados de Santa Fe, primera circunscripción judicial. Nuevamente, muchas gracias. Y a mi derecha está el señor Facundo Malorey Pelzer, que es abogado, recibido en la UCA ya por el año 1995, es MBA, a su vez es socio de Tech Lobbies, está bien así. Su área de práctica se concentra en el asesoramiento en datos personales, seguridad de la información, contratos electrónicos, defensa del consumidor, telecomunicaciones, real estate y sociedades comerciales. Es asesor legal de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la UPE, Cambio Cultural y Construcción Ciudadana. Es corredactor de proyectos de ley sobre la inserción de las tecnologías de la información en la problemática jurídica y social. Secretario de Argentina Cibersegura Asociación Civil y de la Cloud Security Alliance, que hoy hablamos, capítulo argentino y que también ha presentado Diego San Esteban. Miembro de la Global CyberSafe Communities Working Group de ADIAR. Bien, y tenemos muchos cargos más y ahí dice basta. Va a comenzar Facundo con una pequeña introducción, luego lo va a seguir el señor Marcelo Temperini y después va a dar lugar al panel, cuyo moderador es el licenciado Cristian Borguelo, director académico de la jornada de la fecha. Gracias por haber venido. Buenas tardes. Gracias, Claudio, por la presentación. Gracias a todos por estar acá. Seguramente es una jornada muy larga. Gracias a CXO una vez más por invitarme a formar parte de estas jornadas. A Cristian, a Oscar, obviamente a Claudia. Lo que hemos hecho con Marcelo es dividirnos un poco las consideraciones legales de este apasionante camino hacia la nube. Yo voy a hacer una mínima introducción, tengo 8 slides nada más, igual me gusta hablar y tengo ganas de decir algunas cosas picantes, si es que me dejan, y después Marcelo va a profundizar, seguramente tiene una gran presentación y bueno, va a hablar bastante más que yo. Solo un comentario, queda muy de viejo decir esto, pero yo lo vi a Marcelo hace ya algunos años, no importa cuándo, fuimos con Cris y con algunos amigos a la UTN allá en Santa Fe, y Marcelo era un pibe, yo también era un pibe. En ese momento demostró, digamos, ser una persona muy inquieta y lo sigue siendo, y la verdad es un honor para mí estar compartiendo este panel con él. Los chicos crecen, cada vez son más grandes, hasta lo veo más alto. Así que nada, espero que sea unos lindos minutos con ustedes. Bien, no quiero contarles mucho sobre CSA porque ya habló Diego, pero un poco mi presentación apunta como miembro activo del capítulo argentino. Tratamos en cada oportunidad, en cada evento como estos que nos dan unos minutitos como para compartir con ustedes las enseñanzas y todo lo que la CSA hace a nivel mundial. Estas son las empresas que ya las vieron en la presentación de la mañana, y seguramente durante el día vieron muchas nubes. Yo no estuve, por lo tanto lo que voy a decir
puede ser un poco fuera de lugar y obviamente acepto críticas y comentarios. Lo que noto siempre, y aquí ya es donde me empiezo a hacer cargo de las palabras, es que en todos los eventos del estilo, y la verdad, hoy por hoy, un evento de seguridad, un evento de estas características, que no hable de cloud es como que es un evento que no está en la actualidad, ¿no? Hoy por hoy cloud es la BD, no, es como que, a ver, me acuerdo que a principio de año un evento que se hace siempre en Sheraton, creo que hubo como 14, 15 charlas de cloud, ¿no? Por donde uno va por Latinoamérica es cloud. Si uno no dice cada dos palabras cloud, estás fuera, ¿viste? Es como que estás, no estás en la moda. Lo que digo, y esto como crítica, es que uno logra ver a lo largo de las jornadas muchísimas presentaciones y seguramente una mejor que otra y uno aprende mucho, pero digo, el tema legal no lo toca nadie. En este caso, los organizadores reservaron este último módulo para que nosotros los aburramos al final, pero digo, está todo muy lindo allá arriba en la nube, en todas estas nubes que ustedes estuvieron viendo, pero la verdad no se puede, digamos, construir el techo de una casa sin tener los cimientos bien duros, ¿sí? Podemos llenarnos la boca y hablar de todas las cosas y esto y lo otro y lo demás allá y podemos, yo no digo que no, pero si vamos a encarar el tema seriamente, como creo que tiene que ser encarado, tenemos que dedicarles unos minutos al tema legal, ¿sí? Por lo menos acá en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos una ley, quizás no muy conocida, ahora vamos a charlar un poquitito, pero de esto tenemos que hablar, porque no es solamente cuestión de tomar otro servidor, apretar un botón, ir para allá, mandar la información, o sea, mis datos o de mis clientes para otro lado. Es cuestión de saber si uno lo puede hacer. Técnicamente todo es posible, ¿sí? Pero desde el punto de vista legal, ¿lo puedo hacer? ¿Cómo estoy parado? Este sería un poco el camino que les propongo. Está esa otra frase que dice: es imposible pensar en un mouse a la nube sin saber dónde uno está parado. Es como que yo no puedo construir el piso 13 o 14 si, digamos, no tengo claro cómo está acá abajo del piso, ¿sí? Yo no puedo construir un rascacielos a pesar de que ahora no sé si son los chinos o qué quieren construir en 3 meses no sé cuántos pisos. Bueno, seguramente desde el punto de vista técnico, arquitectónico es todo bárbaro. Desde este punto de vista, yo no me puedo armar una arquitectura tremenda de información y datos para arriba si yo no tengo bien claro, aceitadito y tengo un gran conocimiento de dónde estoy partiendo. Esto es lo que estoy diciendo, porque si no, yo me voy a comprar la solución o alguien me la va a vender y yo me voy a la nube, ¿sí? Pero me puedo agarrar la subestada que nos haga azotando hace 2 días, ¿sí? Y fuera de chiste, porque hay gente que la está pasando mal, lo que decimos es: vos tenés que tener claro cuál es tu punto de partida desde lo legal para poder después meterte en este fascinante mundo de la nube. Esto que puse ahí no es para complicar la jornada, pero me parece que es como medio impropio hoy por hoy, o no sé si impropio, pero hablar de cloud, nubes, y nos está pasando todo este tipo de cosas. Yo no vengo a hacer política, o sea, laburo lo vengo a la ciudad, pero no vengo a hacer política. Lo que digo es, ¿qué están pasando con nuestros datos en nuestra Argentina? Esta es una pregunta que quiero dejar. Está todo muy bien, Nuestros datos, según nos cuentan las empresas, se puede ir a un servidor, el servidor puede estar por allá, puede estar por otro lado, lo que fuere, pero ¿cuál es la realidad del dato en Argentina? Y la realidad es una realidad complicada, muchachos y muchachas. Tenemos casi 12 años de vigencia de una ley que se aplica bastante poco, ¿sí? Se aplica bastante poco a lo mejor por las empresas, no porque a lo mejor las empresas no la quieran aplicar, sino porque están como medio en un limbo. Y respecto del Estado, y la pregunta es, ¿y el Estado realmente protege nuestros datos? Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar y de visitar la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, sabemos del gran esfuerzo que ellos hacen en algunos aspectos. Pero en otros aspectos, de este lado, y una vez más haciéndome cargo de las palabras, digo, ¿tenemos que salir nosotros a presentar amparos porque no me dejan comprar dólares o porque me están metiendo en los countries o no sé qué, estos formularios? ¿O hay una autoridad de control que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que puede actuar de oficio y no lo está haciendo? Entonces, todo muy lindo la nube, ¿sí? A la nube van nuestros datos, pero este es el punto de partida. Esta es la realidad que hoy por hoy tenemos,
¿sí? Por lo tanto, es muy bueno imaginarse cómo hago para llegar a la nube, pero tengo que saber de dónde estoy partiendo y de dónde estoy saliendo. Esto, nada, una página que tomé hoy, donde supuestamente la FIB es utilizada por el gobierno, no nos importa. Vamos a lo nuestro. Para poder ir a la nube, el caminito que yo les propongo, que proponemos los abogados que elaboramos en estos temas, es, primera pregunta, ¿cómo estamos con el registro de nuestras bases de datos? ¿Sabemos lo que es una base de datos? ¿Tenemos una base de datos en nuestra empresa, en nuestra organización? Porque aquello que yo seguramente voy a estar mandando a la nube va a ser una base de datos, aunque yo no la llame base de datos. Ese Excel precario donde yo tengo mis clientes o ese otro donde yo tengo mis empleados, seguramente es una base de datos, ¿sí? Pero entonces, ¿esto yo lo voy a mandar a la nube? ¿Qué voy a estar mandando a la nube? ¿Mis bases de datos o no sé qué? Yo tengo que tener claro, ¿sí? Si tengo bases de datos, si tengo hecho el registro de esas bases de datos, ahí te he dicho bases incluidas. Estas bases de datos, si yo las registré y si no las registré, bueno, hace 12 años que existe la ley, con lo que a lo mejor algo debería ser. ¿Qué domicilio le puse a la ubicación principal del banco de datos? Eso dice el formulario del registro de bases de datos. ¿Qué le puse? El domicilio de la empresa, el domicilio del contador, el domicilio del abogado, el domicilio fiscal. Cuando yo mande todos estos datos, si es que los mando a la nube, ¿voy a cambiar el domicilio? El domicilio, les cuento, para los que no son abogados, parece ser un requisito importante al momento de tener que ir, cuando el doctor Travieso, que es el titular de la dirección, te va a ir a visitar el domicilio. Si vos ponés domicilio Wisconsin, yo no sé si está bien. Y seguramente Travieso no va a ir a Wisconsin. Entonces vos vas a tener que poner un dato acá, ¿sí? Vas a tener que poner un domicilio seguramente en la República Argentina. Pero vos estás mandando todos tus datos afuera, por lo tanto la ubicación principal de tu banco de datos es acá o está en un servidor afuera. Y si está afuera, vos vas a asumir el riesgo de poner un domicilio acá, aunque no estén acá. Son cosas que uno tiene que preguntarse cuando imagina estas maravillosas soluciones de cloud. Por otro lado, el responsable. ¿Quién es el responsable? Todos estos son puntos del formulario. El responsable va a seguir siendo la persona en sistemas. El responsable va a ser, no sé, el encargado de seguridad del servicio de la empresa a la que le estoy comprando. No lo sabemos. Medidas de seguridad. Algo me contaba Marcelo que se dijo en alguno de los paneles o en alguna de las charlas. Medidas de seguridad. ¿Yo las tengo? ¿Cumplo con el artículo 9 de la Ley de Datos Personales? Si yo no lo cumplo, a la persona o a la empresa a la que le estoy dando mi base de datos por este hermoso contrato de cloud, ¿las va a cumplir? ¿No las va a cumplir? Contratos. Mis contratos que yo tengo en la empresa con la persona que me hace el mantenimiento, o no sé, el que me enchufa los cablecitos del servidor para decirlo fácil. Con los que están fuera, cuando mis datos van a estar alojados en un servidor, vaya a saber dónde, porque este es otro tema. Cuando uno a veces negocia con las empresas que te proveen soluciones de cloud, lo primero que te dicen es, yo no te voy a decir dónde están los datos porque por un principio de seguridad no te voy a decir dónde están ubicados. Ah, buenísimo. Y entonces dónde está ahí, puede estar desparramados en 7 servidores alrededor del mundo. Y vos decís, está buenísimo, pero a mí no me sirve, porque yo estoy en Argentina, tengo una ley, tengo que dar algunas explicaciones acá. Y si lo voy a hacer, al menos me tengo que armar legalmente para poder hacerlo. Yo estoy, cuando le estoy dando a este proveedor con el que contrato mis datos, esto es un punto muy importante. Después, si quieren, volvemos con las preguntas. Yo lo menciono ahora nada más. La relación que yo, que soy el que está teniendo datos de otros, ¿sí? Empresa argentina. A este tercero, cuando le contrato los servicios de cloud, ¿estoy haciendo una cesión de datos? ¿Estoy haciendo una transferencia internacional de datos? ¿O este tercero me da un tratamiento de datos? La situación, créanme, es completamente distinta en uno, en otro y en otro caso, ¿sí? Y si yo no aclaro qué es, mi situación puede ser complicada porque si soy un cedente, el cesionario va a ser solidaria y limitadamente responsable. Y yo técnicamente le estoy cediendo la base de datos o le estoy diciendo, toqueteame la base de datos y haceme algo, que a lo mejor sería el caso del tratamiento. ¿O me siguen? Entonces este es un punto importante. No lo dejemos librado al azar. Ya voy terminando, no se asusten. Ya hablamos de medidas de seguridad, no lo quiero repetir.
Tema de derecho de acceso y derecho de rectificación, donde dice procesos. Supuestamente, según la normativa argentina, si viene alguien y me dice, Facundo, quiero saber qué datos tenés vos míos, ¿sí? Yo tengo que contestarle en un cierto plazo a esta persona. Si yo no tengo más esos datos los tengo en otro lado, ¿yo voy a poder contestar y voy a poder contestar dentro del plazo legal? ¿Cómo me aseguro que lo que yo le estoy contestando es lo que efectivamente tengo de esa persona? ¿Yo tengo un control de toda la información o simplemente contraté un servicio por un tema de costos, como muchas veces pasa en las empresas? Vamos porque esto es mucho más barato y mando todo para afuera y después veo qué hago. Lo mismo con el derecho de rectificación. Tema de jurisdicción y ley aplicable y voy cerrando. Jurisdicción, para los que no son abogados, es el lugar a donde se va a discutir el problema que se pueda suscitar a raíz de un conflicto. O sea, ¿qué juez va a intervenir? ¿Sí? Yo puedo decir que si llega a haber un problema, van a intervenir los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, pero a lo mejor esta gente con la que contrato me pone los tribunales de Alabama. ¿Sí? Y a lo mejor yo, empresa, puedo ir a discutir Alabama, pero respecto del titular del dato, de ese tipo que me dio los datos a mí, que yo soy el banco, o que soy una empresa de medicina privada, o una tarjeta de crédito, yo a ese tipo lo tengo que ir a hacer a litigar a Alabama, a Wisconsin, a San Francisco. ¿Cómo manejo este tema? Porque a mí me van a agarrar desde acá y yo voy a tener, ¿me siguen? O sea, tengo un tema que tengo que resolver, o al menos tengo que pensar cómo resolver cuando me viene la primera carta de documento o la primera demanda. Respecto a la ley aplicable, lo mismo. Acá hay un juego de normas cuando estamos hablando de alguien que es titular de un dato y además es un consumidor, en donde se aplican las dos leyes, ley de datos personales y la ley de defensa del consumidor. Créanme que ninguna empresa hoy por hoy tiene ganas de ser demandada por la ley de defensa del consumidor, porque hay una serie de costos novedosos de la última modificación de la ley que pueden hacer que la empresa a lo mejor tenga que pagar hasta 5 millones de pesos de un daño punitivo, que se llama, y a lo mejor la persona no tiene que demostrar que ha tenido un daño de hasta 5 millones de pesos. El daño punitivo es una institución anglosajona, después si quieren lo vemos con más profundidad. Pero digo, vos empresa que contrataste un servicio que ni sabés de dónde va a estar, puede ser que alguien te diga, se fugaron los datos de la tarjeta o lo que fuere, y vos en qué situación estás colocada y en qué situación lo estás colocando al tipo que es tu cliente. Tipo que tiene que hacer, ¿a dónde va a ir a buscar la información? ¿Dónde está la información? Esto pasa, no quiero nombrar empresas en particular, pero esto pasa cada vez que uno tiene que actuar y tiene que a lo mejor mandar algo a través de un juez a algunos países fuera de Argentina, donde todo demora más, donde uno tiene que preparar un exhort. Es complicado, por lo tanto no es un tema simplemente para llenar la tarde de la jornada. Bien, como últimas reflexiones, lo que yo sí creo es, me quedo con defienda la ley argentina. Hay muy poca gente que se ha registrado en este registro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Cuando digo muy poca gente, es muy poca gente. Algo así como 20.000 responsables, ¿sí? En 11, 12 años. En España, que es el país del cual nosotros copiamos la normativa, tuvo dos leyes, pero vayamos a la del 99, o sea, un año antes que la nuestra. Hoy por hoy España tiene arriba de 1.600.000 bases de datos o ficheros registrados, y nosotros tenemos 20.000. Los números hablan por sí solos, ¿no? O sea, para los que hacemos esto está muy bueno porque tenemos una oportunidad de crecimiento del mercado enorme, asesorando a clientes, seguramente por eso lo estamos haciendo, pero la realidad es que en el mismo tiempo en España tienen 1.600.000 ficheros y nosotros tenemos 20.000, ¿sí? Algo no está muy bien, pero lo que sí está bien es que tenemos una muy buena ley en la región, una ley que es, si se quiere, homologada por la Comunidad Económica Europea, para los call centers, para empresas que transfieren datos casi todo momento y casi todo día contra Europa. La ley argentina es muy buena, por lo tanto está bueno apalancarnos en la ley argentina. Sepámosla, conozcámosla y trabajemos sobre esto, ¿sí? Nos da seguridad, nos da competitividad frente a esto, frente a otros países de la región. Y me quedo con los últimos dos: defiendan sus derechos y todo es negociable. A mí me toca intervenir en empresas argentinas que están negociando con varias de las empresas que estaban en las filminas anteriores, que están obviamente con domicilios en el exterior,
y que cuando uno empieza a contratar los servicios, la empresa del exterior te manda el Master Agreement. El Master Agreement es el contrato que te dice, tomá, firmámelo. Y muchas veces uno dice, yo a esto no le puedo negociar ni una coma, por lo tanto, ¿dónde firmo? Y les digo con mucha satisfacción, en estos últimos, yo diría, 12, 18 meses, que ha habido varias empresas, insisto, que han contratado estos servicios, cuando uno logra sentarse a hablar, ya sea por algún Skype, por lo que fuere, o con la gente que está en Estados Unidos, que te vende estos servicios, y uno le dice, mirá, tu Master Agreement yo necesito que me modifiques esto, esto y esto, después de, obviamente, una ardua negociación, no es que sale solo, las empresas han aceptado cambiar, porque uno le dice, mirá, a vos no te conviene, ¿sí?, que yo sea un cliente, que yo esté infringiendo la ley, porque vos también la estás infringiendo. Modificame esto, incorporame esto, poneme aquello, y se los digo en serio, no les vengo a mentir. Tengo, digamos, contratos firmados con estas grandes empresas donde uno ha logrado modificar e introducir las cláusulas de nuestra ley que benefician a la empresa argentina, contratante, cliente, y que por supuesto no perjudica a la persona que está en el exterior. Por lo tanto, digo, no sé si todo es negociable, pero defiendan los derechos suyos, ¿sí? Porque no es solamente que ustedes compran algo para sacarse un problema de encima. Ustedes en sus empresas tienen muchos datos que no son de ustedes, son de terceros, ¿sí? Y ustedes tienen que defender esos derechos, porque si no los defienden esos derechos, el día de mañana se les puede volver en contra como un boomerang. Si quieren algo de la cloud, bueno, ya seguramente Diego les dijo, ahí están todos los datos. Muchas gracias, el tweet mío y el tweet de la cloud. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero buenas tardes. Agradecer a Claudia, a Cristian, a Oscar por la invitación. Para los que no saben, yo soy de la ciudad de Santa Fe. Sé que implica un esfuerzo extra la posibilidad de que yo pueda estar acá con ustedes. Como decía Facundo, para mí es un placer compartir un panel con él, porque realmente fue una de las primeras personas que yo conocí de acá a Buenos Aires, del cual me abrió siempre las puertas, siempre estuvo a predisposición para todo lo que necesité desde allá. Así que realmente un placer y un honor. La idea, por mi parte, es repasar un poco la regulación, esto que tanto se habló durante el día de hoy, acerca de qué pasa con los datos en la nube. Y yo puntualmente la primera parte la voy a tratar en base a la propiedad intelectual. Facundo hizo un buen repaso y adhiero completamente a todo lo que él menciona. De hecho, yo conozco empresas de España que se han venido a la Argentina porque en la Argentina no existen los controles que están en España y desde acá pueden hacer muchísimas cosas que allá no las hacen, teniendo una legislación prácticamente similar. El tema de propiedad intelectual en Argentina en cuanto a legislación, esto se está... en cuanto a legislación, lo que existe es la ley 11.723. Es una ley del año 1923, que de hecho la semana que viene cumple 79 años. Una ley altamente discutida ahora, digamos, porque la ley por la edad que tiene... ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. La ley por la edad que tiene no responde a determinadas necesidades que se dan en Argentina y en el mundo en cuanto a la materia de propiedad intelectual. La ley, por supuesto, por la fecha en donde fue generada, no decía absolutamente nada del software ni demás. En el año 98, la ley 25.036 incorpora, actualiza el artículo 1 y otros artículos que hacen referencia. Lo que se incorporó fue los programas de computación, fuente y objeto. El sistema de propiedad intelectual se basa en el sistema de licencias, es decir, el corazón de la propiedad intelectual se basa en que el titular de la creación intelectual, sea cual sea la creación intelectual, entre ellos el software, tiene la titularidad para reproducir, para ceder, para traducir y demás la obra. Por lo tanto, aquellas personas que no tengan ese permiso no lo pueden realizar.
Aquí nace el corazón de yo como tercero necesito un permiso, una cesión de una licencia especial que me cede al titular de la obra de ese software para poder utilizarlo. Y acá es donde se plantea el gran desafío. En la evolución que hemos tenido y que hoy repasábamos, en Internet antes hablaba de servicios 1.0, relación era unidireccional, en el sentido de que solamente yo podía mirar lo que una persona ponía a disposición, en lo que se llamaban las web vidrieras. Es decir, no había una interacción con el usuario, por lo tanto la regulación de este tipo de contratos, los términos y condiciones de este tipo de servicios eran bastante más sencillos de lo que nosotros necesitamos ahora. ¿Por qué? Porque ahora la relación es bidireccional. Esto implica que a mí el proveedor me da un servicio, pero yo formo parte de ese servicio a partir del aporte de contenidos. ¿Sí? Piensen en cualquier software que utilizan hoy en día en Internet y siempre existe algún tipo de dato que uno aporta. Esto implica que la relación tiene dos direcciones. Esta relación también se modifica dependiendo del servicio. Hoy se habló mucho del software como servicio, de la infraestructura como servicio, de la plataforma como servicio. Cada una va a tener una regulación especial y particular, porque no es lo mismo que un proveedor me prometa a mí que me va a ofrecer en un determinado momento solamente un servicio que ahí tendrá determinados niveles de disponibilidad y tendrá determinadas herramientas que me va a ofrecer, a que me ofrezca una plataforma para desarrollar o que me ofrezca una infraestructura. ¿Sí? Cada uno de estos niveles, como decía el muchacho de la presentación anterior, no se excluyen, implican diferentes niveles de los cuales nosotros como usuarios, como empresa que contrata el servicio de cloud computing vamos a tener que tener en cuenta, porque vamos a necesitar regular más elementos. ¿Sí? Esta es un poco la idea de repasar cuáles son los elementos a considerar. Bueno, un poco los proveedores. Esta charla está basada en una investigación que yo realicé el año pasado, fue presentada en las Jornadas Argentinas de Informática, publicadas. Se llama la cesión de licencias como elemento esencial en los contratos de cloud computing. Lo que yo hice fue toda una investigación acerca de los principales contratos de las principales proveedoras, que eran esas, por lo menos las que yo tuve la oportunidad de analizar. Cuando uno se pone a leer los contratos de cloud computing, se da cuenta que hay un extenso desarrollo. Yo lo llamo ingeniería contractual. Esto decían decía Facundo, el Master Agreement. Digamos, siempre la empresa me provee a mí un contrato general. En el caso de Google, tiene las condiciones universales de Google, que en realidad es un contrato que está diseñado para abarcar todos los servicios. Sin embargo, si uno lo lee a fondo, se da cuenta de que muchísimas cláusulas pueden ser modificadas por subcontratos que dependen del servicio puntual. Es decir, yo tengo un contrato marco de fondo que se va a aplicar siempre, pero en determinados casos se van a aplicar contratos especiales y particulares, que yo los voy a aceptar, por ejemplo, cuando utilizo Gmail puntualmente o cuando utilizo Google Maps o el traductor. ¿Sí? Todos servicios. Cloud Computing creo que tienen diferentes niveles de relación con el usuario. Dentro de este mismo contrato general existen diferentes regulaciones que a su vez tienen otros subcontratos. O sea, nosotros cuando aceptamos el principal aceptamos también todos estos subcontratos. Está la privacidad de los datos, está el sistema de marcas con terceros, la marca propia de Google, cómo se regula. Y entre ellos tenemos el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en estas dos facetas bidireccionales que hoy analizamos. Es decir, por un lado tengo la cesión de licencia del proveedor de servicios para mí, con el usuario que voy a contratar el servicio de cloud computing, y por otro lado voy a tener la cesión de los contenidos, la licencia que yo voy a ceder a Google para poder utilizar esos contenidos. Esta primera parte lo que regula es esta segunda, es lo que el usuario le cede a la empresa. Y esto es muy interesante porque hay un debate planteado acerca de, en este complejo desafío de saber si el sistema legal responde a la nueva tecnología de cloud computing, de qué pasa con los contenidos que yo levanto. ¿Yo pierdo la propiedad intelectual de los contenidos que levanto? ¿Por qué me hacen aceptar una cláusula de este tipo? La cláusula lo que dice básicamente es que uno cuando utiliza los servicios va a ceder una licencia irrevocable y permanente para reproducir y almacenar todas las obras que suba. Aparte le asegura que uno tiene los derechos para poder cederle a Google esta posibilidad. Es muy importante el fin, únicamente con el fin de promocionar, proporcionar y mejorar los servicios. Esto es algo que
es para analizar. Lo interesante, vamos a ver cuáles son los elementos, las características de estas licencias. Con respecto al fin, le digo que es una licencia restringida. Esto implica, cuando uno da una licencia, puede determinar si el destinatario de esa licencia puede utilizarlo para fines comerciales o tiene que dejarlo, digamos, libre, dependiendo de lo que uno quiera. En este caso, por lo menos, la licencia es restringida, y esto es importante. En esta segunda etapa, lo que se regula es cómo la empresa me cede a mí una licencia suficiente para que yo pueda utilizar los servicios que me brinda. Porque si no tuviera esta licencia, yo no podría acceder a la plataforma de Gmail o a la plataforma de Google Maps y demás. Yo necesito tener esta licencia para lícitamente poder utilizar el servicio. De hecho, vamos a ver que cronológicamente esta licencia está antes que la del usuario. Microsoft utiliza lo mismo. El contenido, uno cuando utiliza el contenido, le cede la licencia para modificar, adaptar y demás. No me detengo en el texto porque me interesa que ustedes repasen esto si leen cualquier contrato. Va a tener el mismo sistema de regulación. Y esto, a mí lo que me interesa apuntar, y en la conclusión que vamos a ver, es que no es que depende de la empresa. Esto es algo que excede a la empresa puntual. Si bien cada una tiene sus estrategias de regulación, por ejemplo Microsoft, el contrato ese que ustedes vieron ahí es la nueva versión de los contratos que ofrece Microsoft, que de hecho lo actualizó hace 2 semanas aproximadamente el texto, y que se va a poner en vigencia ahora el 27 de septiembre. Texto que aprovecho la ocasión para decir que muchas veces este tipo de contratos parecen más dirigidos al usuario, pero utilizan un léxico jurídico mucho más flexible, digamos. ¿Sí? La empresa lo justifica diciendo que es para que el usuario entienda mejor, porque si lo escribiera técnicamente como debería ser, muy pocos lo entenderían. Ahora, desde el punto de vista jurídico, este lenguaje tan flexible termina beneficiando a la empresa. Porque ¿quién me puede decir cuál es la interpretación de que yo cedo los contenidos y la finalidad de la licencia que yo le cedo a la empresa es para promocionar y proveer un mejor servicio? ¿Qué implica que la empresa tenga los contenidos que yo le cedo para mejorar los servicios? Bueno, esto mismo pasa con todas las empresas. Las características de la licencia. La licencia tiene que ser internacional, seguro. ¿Por qué? Porque este tema de la deslocalización de los servidores, ¿sí?, se difuminan las fronteras y necesitamos de que esa licencia tenga validez independientemente del país. O sea, a menos de que el servidor se encuentre dentro de la Argentina, podríamos llegar a utilizar una licencia nacional. Pero por lo general es internacional. La licencia es permanente. Es permanente significa que no tiene un plazo. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso a utilizar algún servicio de cloud computing o de plataforma, en general de plataforma de infraestructura uno ya define un plazo porque realiza un contrato especial. Pero cuando ustedes ingresaron para utilizar un sistema de correo web o empezaron a utilizar Dropbox, por ejemplo, hoy comentaba que este es el problema que ha tenido, uno no sabe cuándo va a terminar de utilizarlo. Y uno necesita tener esa licencia vigente todo el tiempo que funcione el servicio, porque el servicio, ya vamos a ver, no podría funcionar sin la licencia. Por lo tanto, la licencia es irrevocable. Yo no podría, en la mitad del servicio, así como tampoco podría la empresa revocarme la licencia que me da para utilizar el software y seguir funcionando el servicio de cloud computing. Ahora lo vamos a ver. Las licencias son no exclusivas. Esto implica de que yo, como titular de los contenidos que estoy levantando, no cedo una licencia exclusiva. Si fuera exclusiva, implicaría que yo no podría ceder a nadie más ese contenido, lo cual sería una verdadera locura. ¿Sí? Todas las licencias son no exclusivas. Y como decíamos hoy, la licencia es restringida. Es restringida para cumplir determinadas funciones. Restringida para el servicio que yo quiero contratar, para el servicio que yo quiero utilizar, y no para lo que la empresa quiera hacer. Volvemos a esto. Si la empresa pone como límites algunos conceptos demasiado laxos, es difícil asegurar, y esto que se habló mucho en el día de hoy, de qué pasa con los datos que yo subo a la nube. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. Cristian tiene SeguInfo, el día de mañana anexa un servicio de hosting de imágenes. ¿Sí? Pornográfico. También pornográfica, no discrimina. Pornografía para adultos, por favor. Bueno, él tiene muchos usuarios, los usuarios empiezan a subir miles y miles de imágenes. Ese servicio que él presta le va muy bien. Un día va un fiscal de la ciudad, le golpea la puerta a Cristian y le dice:
Mire, nosotros estamos en investigación, acá tiene la orden del juez, ¿sí? El juez competente, sí, pero yo llamo a mi abogado, yo llamo a Facundo. Facundo le dice está todo legal, lo tenés que dejar pasar. Por supuesto. Bueno, este señor pasa, va con el perito y dice, bueno, nosotros tenemos... pasan las imágenes. Estas imágenes que están en su servidor son parte de una investigación. ¿Usted bajo qué título tiene esas imágenes? Le pregunta. ¿Por qué usted tiene esas imágenes? Cristian va a decir, no, estas imágenes en realidad no son mías, yo ni siquiera sabía de qué se trataba, yo tengo este servicio, ¿sí? Que es el servicio de provisión de imágenes. La única manera que tiene Cristian como proveedor de servicios de cloud computing de demostrar a cualquiera que venga a preguntar qué hacen esas imágenes es a través de esta licencia que yo le cedo como usuario. Si no, Cristian no tendría la potestad de almacenar, de modificar esas imágenes para que uno lo suba a través de la notebook y después lo vea a través del celular y él tiene que modificarlo porque el servicio de él es, uno levantaba la imagen y después la veía. ¿Sí? La única manera que tiene un proveedor es a través de esta sesión de licencias que le da el usuario. Por eso es necesaria la sesión. Y acá vamos con esto. Entonces, en un principio, con el tema de la propiedad intelectual, en un primer momento es necesaria la sesión del proveedor de servicios hacia el usuario. Porque de esa manera yo puedo empezar a utilizar la plataforma. Una vez que puedo utilizar la plataforma, se necesita la licencia de yo como usuario, levantarla a los contenidos hacia el proveedor, que es la segunda etapa, y así es el ciclo. Si yo en algún momento decido revocar o se cae alguna de las licencias, se termina el servicio de cloud computing. Se termina, no podría funcionar. Ningún tipo de servicio de cloud computing podría funcionar si no estuviera en funcionamiento una licencia válida sobre los contenidos. Y no estuviera en funcionamiento una licencia válida sobre el software o la plataforma o la infraestructura que me está brindando el proveedor. Me miran raro. No sé si estoy entendiendo, si yo hablo demasiado rápido. Se están asustando. O se están asustando. Pero bueno, la idea es generar confianza, sí. Una pregunta, ¿por qué es tan fácil para el proveedor darle esa licencia al usuario para que esté de acuerdo con un clic nada más y no hay firma por qué, no hay nada? ¿Por qué la justicia y el proveedor le dice, bueno, está bien, sí? Porque es un sistema de contratación. Porque el sistema de contratación, pues sí, a ver, es válido el consentimiento electrónico que da el usuario sobre esos contenidos, sobre el contrato en general, porque el contrato que nosotros estamos analizando es una partecita del contrato, que es propiedad intelectual puntual sobre los contenidos. El usuario puede decir, yo no firmo nada. Bueno, pero ahí sería tarea del proveedor de servicios demostrar de que ese usuario de determinada IP en determinado momento se generó esa cuenta y que aceptó ese contrato. Te obligan el clic para aceptar. O sea, vos te referís Claro, a al ver. clic, que es el check y es el ok. Este contrato, vos lo firmás, cuando vos entras y te generás la cuenta en el servicio, ese scroll que todos hacen y nadie lee, ¿sí? Que te obliga a ir hasta el final, y ahí cliqueamos y decimos sí, yo entiendo y acepto completamente todo lo que dice el contrato. Ese clic le sirve al proveedor de servicios para después demostrar en caso que alguien se lo solicite. La pregunta es, ¿por qué eso tiene validez jurídica? Cuando en realidad ¿Te parecería que no tendría que tenerlo? No funcionaría en ningún sitio. Porque si desconfiamos, digamos, de la aceptación de las condiciones, no sería posible el funcionamiento de ningún sitio. Ni comprar ni nada. Cuando, te interrumpo un minuto, ¿Sí? Marce, cuando, no sé si vos fumás o lo que sea, pero cuando vos vas al kiosco, ¿sí? Y te compras un paquete de cigarrillos y una Coca-Cola, hay un contrato ahí. Te dice, vale 5, sacaste la billetera y lo pagaste. ¿Sí? Hay un contrato. Uno puede decir, no, bueno, en realidad yo no presté mi consentimiento en forma libre y voluntaria. Fui y compré. Cuando vos haces clic, o cualquiera de nosotros hace clic en estos extensos formularios, hay contrato. Yo te dije, estas son las reglas del juego, vos le diste para adelante. Por lo tanto, pero justo, no sé, mi hija en ese momento estaba al frente de la computadora y, no sé, no, bueno, está bien. Digo, creo igual, Marce, que vos tenés bastante más para decir con lo que quizás, después vamos a los ejemplos concretos, pero dale adelante con la presentación y vamos, pues si no... Para terminar con la parte de propiedad intelectual. No es piratería, es lo mismo pero más barato, dice el cartel. Casi.
A ver, acá la reflexión que yo quería realizar un Dice un poco cartel de Santa Fe. es probable, de la plaza. Yo saqué fotos. La reflexión que yo quería hacer en cuanto a la propiedad intelectual y los servicios cloud computing es la oportunidad que representa para la lucha contra la piratería. ¿Por qué lo digo? Porque a través de la contratación de software como servicio, aparte de la ventaja económica que representa para las empresas o alguna de las otras modalidades del cloud, es una manera de reducir el porcentaje de piratería. ¿Por qué? El incremento que se produce en el desarrollo de software como servicio, que actualmente la mayoría de los servicios están migrando y se están prestando cada vez más servicios en ese modelo, ataca el corazón de la piratería, que era el software instalado de manera local. ¿Sí? Porque de esta manera, y esto se lo damos vuelta, ustedes si desarrollan software, cuando analizan, ténganlo en cuenta, porque al desarrollar un software como modelo como servicio en el cloud, ustedes tienen plenamente el control sobre cuántos usuarios están teniendo en cada momento y cuáles son las licencias que están cediendo. Más allá de que después el modelo, digamos, sea de utilización libre y demás. Es realmente interesante. Esta es la segunda foto, que ahí tienen algunos programas que andaban necesitando. Eso por un lado, bueno, tengan en cuenta lo que simplifica en una empresa, que también es muy difícil en las organizaciones con muchos puestos de trabajo, el control sobre las licencias. Cuando uno va a una empresa y dice, bueno, ¿cuál es tu situación en materia de propiedad intelectual? Tu puesto de trabajo necesita este software, esto. Y bueno, ¿y dónde están las licencias? Y dice, no, pero yo tenía las cajas. ¿Te acordás que estaban en la otra oficina? Bueno, esas cajas no se encuentran por lo general y las empresas tienen graves problemas a la hora de que haya una inspección en materia de software legal, lo cual esto se simplifica muchísimo a través de la utilización de un sistema de cloud. Doy por cerrado propiedad intelectual, espero que esto, bueno, vamos al final a un panel de preguntas, así que cualquier duda. Brevemente para repasar, esto son otros elementos o tópicos breves, que los prometo, para tener en cuenta en la contratación. Lo dijo Facundo, hay muchas implicancias y tiene efectos jurídicos el tema de la localización de los datos. Cuando van a realizar un contrato con el proveedor, pregunten y traten de definir y traten de comprometer una cláusula que diga por lo menos cuáles son los posibles destinos donde van a ir los datos que yo estoy levantando. ¿Sí? Porque esto puede llevar a una cesión o una transferencia internacional de datos personales, o dependiendo de los datos que yo estoy levantando, cumplir o no con determinado marco jurídico. El tema de la seguridad se habló hasta el hartazgo hoy. Perdón, el marco jurídico sería donde están ubicados los datos. La localización de los datos marca el marco jurídico en el cual está el proceso. A ver, uno siempre tiene que cumplir con la legislación argentina como mínimo. ¿Sí? En determinados casos, por ejemplo, en datos personales, hay que cumplir con más o menos exigencias si los datos se van a un país determinado o no. El ejemplo es, estás trabajando con datos personales, contratás un software como servicio, levantás tu base de datos. Si el proveedor estuviera en España, no tendrías que hacer ningún paso extra, aparte de que vos ya cumplís, como dijo Facundo, con todo el sistema de Argentina, porque España es considerado como un país confiable y seguro de acuerdo a la Dirección Nacional de Protección de Datos. Sí, pero vos estás marcando siempre sobre la ley de datos personales. Fuera de Si fuera, claro, a ver, vamos a otro ejemplo. Si fuera un sistema, vos estuvieras utilizando su firma digital, claro, por ejemplo, la ley de firma digital te exige los servidores en Argentina. Entonces vos no podrías contratar o utilizar un servicio de cloud computing en el caso de firma digital. Así tendría que revisarse de acuerdo a los datos que uno está trabajando. Pero es un poco lo que hay que revisar, ¿sí? Y perdóname, te agrego una cosa. La ley, si querés, es el segundo paso. Lo primero que tendrías que ver vos es qué información, por lo tanto, qué datos vas a mandar. Si vas a mandar historias clínicas digitales, vamos a tener un problema. Sensible o privada, depende de donde está. Claro, les digo, lo que decíamos al principio, sorry Marcelo, es, a ver, tengo que saber qué tengo para después tomar la decisión comercial, seguramente en la reducción de costos, pero también una decisión estratégica. Yo le voy a mandar a alguien que no sé dónde está mi base de datos de clientes y no sé si la voy a volver a tener. Este es el tema, o sea, no todo, lo dice un abogado que quizás no es un hombre de negocios como ustedes, pero no todo es costo, El costo es importantísimo, pero para reducir costos yo me puedo meter en un gran problema. El tema de seguridad de la información se habló también.
hay diferentes, de acuerdo al tipo de información que se esté trabajando, de complementar de acuerdo a la localización de la información. El tema de control laboral, esto es, si ustedes están migrando los puestos de trabajo de su empresa y ustedes tienen implementada alguna política de control laboral, hay que ver la coordinación que tiene con el país donde yo estoy utilizando, donde estoy accediendo, la invasión o no a la privacidad de acuerdo a las políticas que yo tengo en mi empresa. Esto es, acá en Argentina hay un determinado sistema y se exigen determinados requisitos para hacer control o monitoreo laboral. ¿Sí? Ahora, a través de la contratación de una plataforma, si la persona, el empleado está trabajando a distancia y yo puedo acceder a más o menos información de ese empleado, tendría que ver la coordinación que existe entre este contrato que yo estoy realizando de cloud computing con las políticas mías internas de la empresa. ¿Sí? Y todo esto dentro del marco legal argentino. Las cláusulas de salida, esto se mencionó en alguna. Es muy importante que tengan en cuenta de que si la empresa se migra a utilizar una determinada solución, prever qué pasa cuando se termine el contrato. ¿Qué pasa si el contrato se termina abruptamente? ¿Qué pasa si un día la empresa decide no funcionar más? ¿Quién puede rescindir el contrato? ¿Puede haber una rescisión unilateral? ¿Qué tiempos me tiene que notificar la empresa en el caso que decida no prestarme más servicios? Es importante definir y también que me dé la posibilidad de salir, la posibilidad de exportar los datos, de que yo pueda salir de esa solución hacia otra. ¿Sí? Porque si no se da esto que se hablaba hoy, que es quedarse encerrado en una solución. ¿Sí? ¿Qué pasa con los datos que yo le di? Bueno, ahí está, cómo se devuelven esos datos. Si me aseguran el tema de un borrado de desinformación. ¿Sí? Esto, de ahí viene la importancia, esto que si se termina el contrato, esto yo no lo dije, en los contratos generales que hay de cloud computing, en general en la última parte se habla de que cuando se termina el contrato, la mayoría de las cláusulas obviamente pierden vigencia con la cancelación del contrato. Sin embargo, hay unas cláusulas que permanecen. Son determinadas cláusulas muy puntuales con información de que el proveedor, incluso ante la terminación del contrato, decide que se va a quedar. Les doy un ejemplo, se utilizan Google Maps. Cuando ustedes le agreguen información sobre algún lugar puntual, por más que ustedes después decidan irse de su cuenta de Google, esa información va a quedar. ¿Sí? Porque es información que Google la toma como propia. Es como que se está armando una gran base de datos a partir de la colaboración, digámoslo entre comillas, de los usuarios. No debería quedarse, por ejemplo, si yo cierro mi cuenta de Gmail. ¿Me aseguran de que se borran todos los datos que yo tengo? El contrato de nivel de servicio. Esto es importantísimo y esto deriva en un contrato más grande. En realidad es un contrato que depende del contrato general. Por lo general está separado. Tengan en cuenta la disponibilidad, esto se regula en porcentajes o en horas, dependiendo del sistema que se utilice, franjas horarias de la disponibilidad de servicio, la posibilidad de realizar auditorías. ¿Sí? Si yo como empresa puedo enviar auditores de mi parte a la empresa a controlar qué, por ejemplo, que se cumplan con esas medidas de seguridad que me prometieron. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si estoy en cumplimiento de la ley de protección de datos personales, si se cumplen estas medidas de seguridad, o si, por ejemplo, trabajo con información financiera. La posibilidad de auditorías. Y también en caso de que exista algún incidente de seguridad. ¿Qué pasa si yo necesito hacer recolección de pruebas? ¿Puede ir alguien a llevarse, puede ir algún perito a llevarse algo? Esto que se habló hoy de si en ese servidor, en la heladera que mencionaban los chicos, está funcionando mis servicios y están funcionando de millones en el mundo. ¿Se puede llevar eso? ¿Tiene la empresa me ofrece alguna solución para que en caso de que yo necesite hacer una pericia, separar esa información, segmentarla y poder llevarla a un laboratorio forense? El tema del soporte, esto en general también se regula acerca de cuándo se responde, cómo se usa un sistema de tickets, si es un sistema de protocolo por mails. Que esto tiene importancia con los procedimientos, ese nivel de respuesta que va a tener la empresa para conmigo. Yo como usuario que contrato el servicio de cloud computing, me va a ofrecer un protocolo para casos de incidente de seguridad, un protocolo para casos que se caiga el servicio. O sea, en general las empresas ya lo tienen todo establecido y regulado. Hay un camino a seguir. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta
porque va a ser lo que nosotros como empresas tenemos que seguir adelante en el caso de un incidente. Las penalidades se recomienda y por lo general las empresas también ya lo tienen reguladas, es decir, para facilitar el tema de alguna posible discusión, por ejemplo, en el caso de que ellos mismos ellos ofrecen un nivel de disponibilidad, ¿sí? Si saben de que no lo cumplen, se dispone una cláusula que diga por cada hora que el servicio no se esté prestando, se lo recompensa con 5 días de servicio gratis para la empresa. ¿Sí? Es un sistema que facilita la solución a un inconveniente, un incumplimiento. No los aburro más. Las conclusiones. Las conclusiones son que mi idea, por lo menos por el mensaje de la charla, era brindar confianza. Es decir, en el derecho, con las tecnologías en general, la gente tiene desconfianza y tiene miedo porque no sabe cómo se responde. Es cierto que el derecho va muy por detrás, ¿sí? Y más sobre todo en Argentina. Sin embargo, existen las herramientas para poder avanzar. Digamos, el derecho no es un impedimento de acuerdo al negocio que ustedes tengan. Esto se hace un estudio, pero que no sea un impedimento la legislación para poder avanzar y para que la empresa pueda contratar o no determinados servicios, ¿sí? Que no sea, porque muchas veces se pone o se escucha decir de que no, pero en Argentina no hay legislación. No es cierto que no hay legislación. Quizás la legislación que existe no sea todo lo moderna que pueda ser o lo que a uno le conviene, a uno le interesa. La legislación existe, quizás es anticuada, pero las cosas se pueden realizar, llevará más o menos procedimientos, habrá que hacer una transferencia internacional de datos, habrá que tener en cuenta cláusulas contractuales, habrá que ver si yo puedo negociar este contrato como decía Facundo, si yo puedo sentarme con el proveedor de servicios y decir, mirá, estas cláusulas de acá, yo necesito modificarlas porque para mi negocio, para cumplir con mi política de privacidad o de seguridad, necesito modificar estas cláusulas. Pero que no sea esto el inconveniente de que desde el vamos se dice, no, es imposible. ¿Sí? Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a algunas preguntas si tienen, que me parece que hay algún par por ahí. Y una cosa que quería remarcar yo. Uno de los micrófonos que yo le doy a la Dale. gente. Dale. Vos usás este. Una cosa que quería remarcar yo antes de ir a las preguntas, que esto, si bien se fue diciendo entre sombra de la mayoría de los que fuimos hablando y demás lo fueron mencionando, y recién Marcelo también lo destacó, es que por ahí tanto la parte legal como la parte técnica se puede llegar a ver como una barrera como para evolucionar hacia la nube o no tomar la decisión de negocio que yo hablaba al principio cuando arranqué con la jornada, de decir esto es un problema muy grave o muy grande y no lo voy a poder resolver, ya sea técnicamente o legalmente. Creo que la parte importante acá es que de los dos lados hay soluciones, creo que durante toda la jornada quedó más que claro eso, pero me parece que la parte más importante de todo es que tenemos que lograr que esta parte técnica, me pongo yo como técnico, y la parte legal, que sabemos que nos llevamos bastante mal, más allá de que acá nos hacemos los buenitos y que nos llevamos bien, la parte legal y la parte técnica sabemos que hay muchísimos problemas idiomáticos, sobre todo cuando Marcelo y Facu me hablan a mí, que soy técnico, no le entiendo una palabra sinceramente lo que me dicen, y cuando yo les hablo a ellos sé que me entiendo la mitad. Entonces creo que una de las cosas más importantes que tenemos que empezar a tener en cuenta con Cloud es que tenemos que empezar a trabajar juntos. Un técnico hoy no puede tomarse la libertad de tomar una decisión de me voy a la nube porque sí, sin consultar a un abogado, y por otro lado vimos que las herramientas desde el punto de vista legal están como para ayudarnos. Sí, creo que tenemos que empezar a trabajar un poquito más juntos en eso. Eso era lo único que quería aclarar yo. ¿Preguntas? Que por ahí Un segundo, ya llegamos. Vayan levantando las manos porque la gente que está en línea que no escucha. Buenas tardes. Yo anoté acá, para los abogados básicamente, ustedes básicamente entrecruzan ley de datos personales, ley de defensa del consumidor, ley de propiedad intelectual. Básicamente, ¿ese es el nodo del problema en el entrecruzamiento de esas cuestiones o hay algún otro elemento más adicional a esas tres normas?
O sea, se refirieron, en sus presentaciones se refirieron a esta ahí porque quizás esas son de base. ¿Sí? El marco jurídico que uno tiene que mirar depende del negocio, de la información que vos tengas que tratar. ¿Sí? Por eso, en esta tarea de migrar hacia el cloud, la principal tarea es definir cuál es la información que vas a sacar de la empresa y cuál se va a quedar de manera local. En base a eso, hay diferentes niveles que vos tenés que cumplir. A ver, en determinados negocios, en determinados rubros, podrá existir normativa especial, ¿sí? Que te impida o no sacar la información del país o que te exija determinados requisitos de seguridad de la información. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera un organismo público, ¿sí? Un organismo público tiene una decisión administrativa puntual que exige determinadas reglas de seguridad puntual, que ahí puede hacerlo, bueno, sí, podrá contratar cumpliendo con esa normativa extra, ¿sí? Pero será de acuerdo siempre a la información que vos tengas que manejar. Salud, por ejemplo. Sí. En el caso de salud. Sí, a ver, como dice Marce, esas tres seguro, dependerá que tenés más, digamos, más de una que de otra, pero en el análisis que, digamos, la empresa tiene que hacer para decir me voy a la nube, tiene que obviamente conocer su negocio y decir me voy a la nube. Cuando me voy a la nube voy a mandar todas mis bases de datos, este es un primer punto. Y si me voy, mando todas mis bases de datos, seguramente hay una serie de reglamentaciones, o si querés, complementarias. Si vos sos un hospital, un centro, y te vas a la nube, vas a tener un enorme problema, ¿sí? Si vos sos una tarjeta de crédito y te vas a la nube, y vas a tener muchos temas. Si sos un banco y te vas a la nube, vas a tener muchos temas. Hay bancos argentinos que están contratando desde hace ya un tiempo soluciones en la nube, pero no para el cliente, para determinados temas a lo mejor propios internos, ¿sí? Y a lo mejor no tienen relación hacia el exterior. Entonces, este es un punto, el análisis de cuál es mi negocio y si me voy o no me voy, tengo que de algún modo ponerle el ojo legal para ver qué cumplo o qué dejo de cumplir. Igual, tomo un minutito, Clavo, Marce, si me permiten, volviendo un poco al ejemplo que decía él del contrato. Lo que nosotros vemos es que, llegado el caso del juicio, o llegado el caso, si querés, de una inspección de la dirección de datos como algo un poquito más liviano, previo a un juicio, la empresa, ¿sí?, la única manera de poder defenderse es que tenga papelitos. La empresa falta de papeles, que hoy por hoy puede haber y muchas, tiene un gran tema. Porque cuando tenés el inspector o cuando tenés el juez, que es difícil empezar a encontrar papeles donde no hubo papeles, ¿sí? Así como cuando te golpea la puerta, sos vos legal y te dice, me las licencias, como dice Mar, y no tengo las licencias, y la puedo pilotear un poco, pero en algún momento dado me va a ir mal. En este caso digo, si no tengo el contratito, si no tengo el clic que me aceptó, aunque sea ese término y condición, si no, estoy con un problema, ¿sí? Me ha pasado, seguramente a Marce también, y a algunos de los que están en la sala, empresas que te presentan después documentación respaldatoria donde te dice que la ley que regula, digamos, el servicio que te están ofreciendo, pasó a mí, es la ley de Andalucía, por ejemplo, y es una empresa argentina. Hicieron el famoso digamos, copy-paste, pero ni siquiera nadie vio que la ley es Andalucía. En otro caso me tocó un señor que realmente los tribunales eran los tribunales de Nueva York. Y yo dije, me voy a Nueva York, no tengo problema. Pero estábamos discutiendo en un juzgado acá civil, ¿sí? No podíamos ir a discutir a Nueva York. Entonces digo, estos errores básicos, que son, si querés, el extremo, que no se dan en todos lados, bueno, juntá o armá papelitos si te vas a ir a la nube, porque algo vas a necesitar seguro, ¿sí? Quería consultar a Marcelo sobre esos contratos, agreement que mostraba, que donde el usuario hace clic, si son similares para los servicios de mail, por ejemplo, tanto los personales como los de empresas, como ser BlackBerry, por ejemplo. Y si es así, ¿cómo se contrapone eso con el derecho a la privacidad o confidencialidad que uno requiere en esos tipos de servicios, digamos? A ver, sí, son similares. El modelo o esa ingeniería contractual que yo mostré es similar para la mayoría de los servicios. Después, por ejemplo, si vos allá hablas de servicios para empresas que no es el usuario final, existen contratos apartes, extras que se agregan. En cuanto al tema de la privacidad, es un lindo debate. Lo que yo te puedo decir es lo mismo que pasa cuando la gente pregunta qué pasa con Facebook, qué pasa con Twitter o qué pasa con un montón de otras fuentes de información crítica.
La privacidad es una esfera que define cada persona, ¿sí? Uno acepta ingresar y utilizar un servicio. Uno acepta enviar y publicar determinada información. Estos son contratos de adhesión. Uno no negocia. Uno decide si utilizar o no el servicio. Si uno decide utilizarlo, esto es algo que yo siempre recomiendo, porque uno podrá no estar de acuerdo con el contrato. Pero para no estar de acuerdo con el contrato hay que saber qué dice. La mayoría de la gente no sabe qué dice, no sabe qué pasa con la información, no es consciente. Sin embargo, después habla de privacidad. Dice, no, ¿por qué? Porque Facebook tiene determinados datos y demás. Pero ellos nunca se tomaron el tiempo de leer y decir, mira, esto es lo que está pasando, este es el negocio de los datos, el negocio de los datos mundial. Deténganse un minuto a pensar. Google, una de las empresas más grandes del mundo, ¿por qué el servicio tan fantástico que preste, que yo lo utilizo, es gratuito? Entre comillas. Claro, porque el activo es la información que yo le estoy brindando. Porque hay un negocio detrás de la información que es la publicidad dirigida y demás. Pero seamos conscientes de cómo funciona el sistema. La gente por lo general, yo no sé si evita pensarlo, pero el sistema funciona así, el Internet siempre funciona así y el motor de Internet es la publicidad. Los contratos por lo general regulan esto y lo dicen con todas las letras. No hay acá cláusulas que uno va a encontrar y dice, no, en realidad, obviamente hay políticas de privacidad dedicadas de la empresa a dedicarte que ellos defienden y les preocupa la privacidad de la persona y demás. Sin embargo, cuando uno entra a leer esa letra chica, se va a dar cuenta de que esa información que se puede ceder a eventuales accionistas de la empresa. Haremos lo mejor, lo haremos lo posible por... Tal cual, este tipo de regulación flexible que yo les decía, nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la privacidad del usuario. Digamos, a nosotros como abogados nos queda con gusto a poco, porque yo quiero saber qué va a hacer para saber qué no va a hacer. En el caso de BlackBerry, que es un servicio corporativo, también lo que usas es exactamente igual, o sea, ellos siguen teniendo el derecho sobre los mails de los usuarios de esa empresa, digamos, que está contratando el servicio. Porque lo necesita. Sigue teniendo, como se explicó ahí en la presentación, toda empresa, todo servicio que nosotros utilicemos que tenga algún tipo de interacción, la empresa proveedora necesita sí o sí tener la licencia para poder administrarlo. Si no, no podría ni almacenar esa información, ni mostrártelo en el celular, ni convertírtelo, ni hacer reenviar un mensaje. Claro, pero es como que dice un poco más, como que prácticamente les podrían difundir tus mails, que supuestamente son confidenciales, a cualquier otra parte, bajo esa excusa de mejorar el servicio o lo que sea que dice ahí. En el caso de BlackBerry cambia un poquitito con el resto, y BlackBerry creo que es una de las pocas excepciones, porque toda la información que va desde el teléfono hacia los servidores de ellos y viceversa, va cifrada y se almacena cifrada. ¿Sí? Que eso no significa que BlackBerry no tenga una puerta trasera, como se le denomina generalmente, para acceder a los datos. No estoy diciendo eso tampoco. Pero sería una de las pocas excepciones que hay que considerar. Con respecto a la parte legal, todo el resto es exactamente lo mismo. De hecho, esto quedó en evidencia en India hace muy poquito tiempo, en donde los indios empezaron a presionar, después de una marcha, que querían saber quién eran los usuarios de BlackBerry, que habían estado conectados, mandando SMS a través de la tecnología BlackBerry. Presionaron tanto hasta que la opción fue: nos dan los datos o se van del país. Tan sencillo así. Y tuvieron que dar los datos. Lo mismo con las tarjetas de crédito hoy en día, que supuestamente hay un rumor que el gobierno les va a pedir datos sobre usuarios de las tarjetas en otros países. Sí, a ver, cuando el Estado forma parte del círculo, ya digamos es un actor nuevo y diferente que el Estado podrá fundar ese pedido a una empresa. Digamos, hay una cuestión de balance del bien jurídico protegido. El Estado dirá: yo necesito saber para la protección del patrimonio del país, y una empresa tiene que responder, si está en Argentina, tiene que responder a lo que dice el Estado. Digamos, ahí ya es como que entra un actor diferente. Sí. Igual hago una aclaración, hago una aclaración que me parece muy válida. Nosotros estamos hablando de una ley, como preguntaba él, que es la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Sí? Nuestra querida Administración de Ingresos Públicos, la FIP, bendita, emite resoluciones. Para los que no son abogados en la sala, una ley está muy por allá arriba, las resoluciones están muy por acá abajo. En la pirámide, digamos, de validez, la ley, está la Constitución, la ley, y después para abajo vienen todos los demás
maneras en que los órganos se expiden. Esto es una opinión personal, la tengo escrita por algún lado por ahí, todavía no me vinieron a buscar a mi casa, pero puede ser que en cualquier momento me busquen porque lamentablemente esto está pasando. Las resoluciones de la FIP de hace 2 años atrás, en donde obliga a los administradores a informar quienes pagan más de 600 o 700 mangos de expensas. La resolución de la FIP que dice a los colegios que tienen que informar quién paga más de 2.000 pesos de cuota. La resolución de la FIP que dice a las medicinas prepagas que tienen que informar quién paga más de 2.000 pesos de cuota, desde mi humildísimo punto de vista, son inconstitucionales. Yo te cuento cómo es la cosa. No hay ningún colegio, no hay ninguna empresa de medicina prepaga. Sí existió la Cámara Argentina Inmobiliaria que presentó un amparo, pero nadie se quiere pelear hoy por hoy con la FIP. A los hechos me remito, ¿sí? Pero son resoluciones totalmente inconstitucionales porque violan el artículo 5 que te habla del consentimiento, donde te dice no será necesario el consentimiento cuando, y te da una serie de cosas, y es cuando el Estado ejerce sus propias funciones. Cuando la FIP va y golpea tu casa y te dice dame los datos, es un punto. Ahora, cuando la FIP le dice a un tercero andá y buscame datos y mandámelos, no es el Estado ejerciendo sus funciones propias. Por lo tanto, está violando un artículo de una ley a través de una resolución, ¿sí? En un ambiente académico como esto uno lo puede decir, en un ambiente, si querés, de doctrina, uno lo puede describir. Ahora bien, digo, nada, le pasó al señor que dijo no hay más ventas en Argentina y el otro día lo estaban investigando, ¿no? Si hay alguno de la FIP acá, bueno, búsquenme, mi tweet está publicado, ya me van a encontrar. Pero digo, esto es lo que pasa también, ¿no? Y hoy por hoy el Estado lo tenés muy metido. Yo por eso puse la publicación del tema de los countries del último fin de semana, que además no se basa en ninguna resolución. Eso de completame los datos de quién es el dueño de la casa. No hay una resolución atrás. Supuestamente el encabezado dice que se hace en virtud de la ley 11683, que es la de procedimiento tributario, que los habilitaría a pedir eso. Yo creo que no los habilita para nada. Porque si vos querés información, vení buscámela a mi quit, pero no me hagas un spam masivo. Esto es un spam. Es busco, no sé, algo. ¿Sí? Mencionemos como ejemplo, sí, el ejemplo de la tarjeta SUBE. No. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos una postura tomada con la tarjeta SUBE, pero bueno, a ver, la tarjeta SUBE utilizó una plataforma a través de internet para que utiliza, pero yo que dijimos en consecutivo que eso sí terminó, utiliza una plataforma para que la gente sepa cuál es el saldo que tiene en la tarjeta, pero a su vez puede acceder a los últimos 10 viajes indicando cuál es la línea que tomó, horario y fecha. Y para eso no hace falta más que tener el número de la tarjeta. No, pero es imposible conseguir el número de la tarjeta. No te creo, no te creo. Estamos hablando, es un servicio colgado en internet que lo está administrado por el Estado y que hay, desde nuestro punto de vista, un nivel de ataque a la privacidad altísimo, tiene todo tu recorrido. Y no tienen por qué, es como si yo pusiera, perdona la interrupción, una cámara en una oficina, que muchas veces pasa, y una cosa es enfocar una puerta de la persona que ingresa o egresa, y otra cosa es enfocar todo un pasillo o el escritorio de una persona que está trabajando. Estoy invadiendo la privacidad y no puede, pasa y no puede hacer. Eso pasa y no debe hacer. Usuario y contraseña, o sea, lo único que yo necesito es el número de la tarjeta. Es un sitio de la web. Sí, está online. Prueben. Bien, seguimos con Ahí debe haber una la pregunta. próxima. Sí, acá había. Señor, no sé si hay otra, pero él ya pidió turno hace un rato. Sobre datos personales. Se mencionó, y creo que Marcelo Tolop mencionó algo sobre la seguridad y Facundo dio una síntesis de algunas de las cuestiones. Y consulto algo que, bueno, ofrezco que pueda ser breve para no extenderlo demasiado, pero acá en Argentina hay muchas organizaciones, o hay algunas organizaciones que son filiales asociadas a otras internacionales y que en virtud de eso el tratamiento de los datos puede estar alojado en otras locaciones, y esas locaciones que pueden ser la sede matriz es probable que tenga los servicios de cloud, y en tal caso los datos personales están un poco a la deriva, así por lo menos planteado como yo lo estoy mencionando. Estas referencias cortitas de la síntesis de Facundo, particularmente sobre la transferencia internacional o sobre la cesión a terceros
o el tratamiento por parte de terceros, que definitivamente son un impedimento para los servicios de cloud, para las organizaciones, y si no lo son, si pueden darme una generalidad para no hacerlo muy extenso, o algunos tips para que se pueda aplicar esto de las facilidades del servicio de cloud. Sí. Yo te diría que el contrato es el acuerdo de voluntades. Por lo tanto, si una empresa argentina, que en realidad su casa matriz está en Estados Unidos, por ejemplo, está tomando datos de clientes argentinos, los cuales en realidad no están acá, sino que entran por acá, pero se van a los servidores de Estados Unidos, o la India, que también es un destino muy utilizado, y en la variante de cloud, perfectamente con un contrato lo podés solucionar. Lo que decíamos en la presentación es, el contrato seguramente va a ser un contrato, un master agreement, que te van a decir, firmame y la experiencia, al menos a mí me ha demostrado en los últimos meses, que le podés poner algunas cosas a ese contrato, que pueda ser luego te coloca en una situación muy buena frente a las cuestiones legales que puedas tener con los organismos en Argentina. Mi recomendación cortita sería, no estaría mal que en algún lugar del contrato hable de la ley 25326, ¿sí? No estaría mal que el contrato diga que vos sos un responsable registrado en Argentina, no estaría mal que hable del artículo 9 o la disposición 11 del 2006. Yo te diría, con los 2 o 3 proveedores, si querés, más resonantes, que los pusieron en la pantalla en la presentación anterior a la nuestra, gratamente me ha tocado negociar y gratamente han incorporado esas cosas. Entonces, obviamente que el primer mail que te viene, el contrato, no son tampoco contratos así, son contratos de 2 hojitas, 3 hojitas, son chiquitos, pero te ponen todo lo que el abogado de allá les preparó para ellos. Y vos de este lado, si sos una empresa o si sos una organización, y obviamente a ellos les interesa vender los servicios de cloud, y ellos tienen un problema, ¿sí? Y esto es bueno decirlo, toda Latinoamérica, o casi toda Latinoamérica hoy por hoy tiene ley de datos personales, ¿sí? Estados Unidos no, tiene otras leyes, ¿sí? Pero no tiene específicamente una ley como la nuestra y como otros países. Ellos, a pesar de que a lo mejor Argentina en sí sea un mercadito muy chiquitito para ellos, hay muchos países en Latinoamérica, por lo tanto a ellos les conviene, ¿sí?, receptar y adaptar su normativa, porque si no, su servicio lo venden, pero lo venden mal, ¿sí? Porque cuando tengan un problema es muy probable que les refleje la responsabilidad para arriba. Entonces, para cerrarte el tema, yo exhorto o los aliento a que, llegado el caso, se sienten o conversen con el encuentren del otro lado y le digan: yo no te quiero complicar el contrato, simplemente que yo soy una empresa seria, yo tengo obligaciones ya asumidas con mis clientes o con mi gente acá en Argentina, por lo tanto te estoy contratando a vos para hacer un buen servicio, me gustaría ver este tema. No le vas a cambiar todo el contrato, no te interesa cambiarle todo el contrato, ¿sí? El contrato va a tener todo lo que dice Marcelo, disponibilidad, pero por lo menos meteme estas 2 o 3 cositas que a mí me dejan mucho más tranquilo, te pago todos los meses o las veces que tenga que pagar y estoy bien. Por lo tanto, me parece que ese es el camino. No decimos no al cloud, decimos sí al cloud, pero veamos un poquito cómo lo podemos mejorar. Aparte, por lo general, estas empresas ya cumplen, hablemos del artículo 9 de obligaciones de seguridad de información de datos personales. En general, las empresas proveedoras tienen niveles de seguridad muchísimo más altos que lo que exige la Dirección Nacional acá. Pero ellos no conocen la ley argentina. Entonces, para ellos no es más que decir, cuando a uno les pasa, dice: ah, sí, pero yo esto te ofrezco muchísimo más. Perfecto. Para ellos es agregar una cláusula que no es que le estamos obligando a adoptar nuevas medidas, a contratar más personal. De hecho, ya las cumplen. Y respecto de la disposición 11 que menciona Facundo, para la Dirección Nacional, que tiene la facultad de controlar las organizaciones, las empresas, no es crítico que no pueda verificar per se el cumplimiento de las medidas de seguridad. Da para 4 jornadas. Sí o no. Puede ser crítico, puede no ser crítico. La recomendación sería: ellos cuando te van a inspeccionar te hacen una inspección física, supuestamente, del servidor, ¿sí? El servidor, vos declaraste en el registro la ubicación principal del banco de datos. Entonces, este tema es:
¿Digo que lo tengo acá? Primera pregunta. Si digo que lo tengo acá, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Sí? ¿Qué le muestro? ¿Sí? Yo digo, no quiero entrar a casos puntuales, pero puse un domicilio porque si no el formulario no me cierra cuando lo hago online. Algún domicilio tuve que poner. ¿Lo tengo o no lo tengo ahí? Bueno, este será el primer punto. Y si estoy medio flojito en cuanto a dónde están los datos, la recomendación sería: tengamos todo lo demás, tengamos todos los papelitos que me piden en el formulario cuando me vienen a hacer la inspección. A lo mejor los datos que yo les digo que tengo en el servidor, no sé si los tengo ahí, pero por lo menos tengamos todo lo demás que me piden varias otras cosas, ¿sí? Vamos a hacer una última pregunta. Les dejo cerrar a ustedes con sus conclusiones, porque ya se está haciendo tarde. Hay mucha gente desde las 9. ¿Quién quiere hacer una última pregunta? Descansamos. Hablamos demasiado. Nada, y si los extorsionamos, si no hay tablet, nada, está todo el mundo callado. Bien. Cristian, Marcelo, Facu, mil gracias y vayan redondeando sacando las conclusiones. De mi parte, no mucho más de lo que ya se dijo en toda la jornada, que fue también algo de lo que empecé la jornada, es decir, evaluemos si vamos a migrar, si es necesario migrar o no, qué queremos migrar y tomemos las medidas necesarias como para hacerlo. Creo que de acá se llevan muchos puntos anotados, por lo menos para decir las preguntas que me tengo que hacer cuando quiero empezar una migración, o por lo menos saber específicamente qué es lo que voy a migrar o a dónde quiero migrar, que creo que tenemos un punto de partida muy interesante como para empezar a hacerlo. Tendremos que empezar a profundizar en cada uno de ellos, quizás sí, pero por lo menos ya tenemos los puntos de partida como para comenzar a hacer una evaluación de riesgo apropiada, si vale la pena o no migrar y cómo migrar a la nube. Bueno, de mi parte, reiterar un poco lo que había mencionado recién. Que el aspecto legal no sea un problema. Que no vean que el derecho es una piedra tan gigante de que les va a impedir evolucionar o avanzar o analizar al menos la posibilidad de utilizar un servicio de cloud computing. Tiene muchísimas ventajas. Sí, esto lleva, por supuesto, una serie de riesgos que hay que asumir y hay que tener en cuenta. Hoy se mencionó una frase que me pareció muy interesante, que es: el gran desafío del cloud computing es la toma de decisiones. Acá hay que decidir qué información sacamos, cómo la sacamos, cuál es el riesgo. ¿La podemos sacar? Sí. ¿No la podemos sacar? No. Es una decisión que se toma que, desde mi humilde punto de vista, considero que tiene más ventajas que desventajas. Yo cierro solamente diciendo, y como dije antes, alentándolos, no hubo un caso en el que me haya tocado intervenir con Cloud, que la decisión que se iba a tomar o que se tomó y simplemente nos llamaron para que armáramos los papeles no se haya tomado y se tomó. O sea, se puede hacer. No es saltar y ir a la luna, es simplemente dar un paso tras otro en forma ordenada y de forma prolija y ir armando o ir, digamos, construyendo esa armadura o esa infraestructura no solo tecnológica sino legal, que como dijo Cris, hace tiempo ya los abogados nos hemos dado cuenta, los que nos gustan estos temas como Marce y algunos otros amigos, que solos no podemos hacer nada, y los tecnológicos les ha costado un poco más, no, mentira, pero se han dado cuenta que a veces, a pesar de que nosotros realmente los abogados tenemos problemas, no, pero que a veces tener a alguien al lado que algo de esto, de la ley, no sé qué entienda, es útil, porque esto es un proceso, y como todo proceso es un paso tras otro que lleva un cierto tiempo de regularización y de compliance para llegar a un determinado momento, y es necesario ir de la mano, me parece. Nada más.